Aquello de que el huachicol no existe en México, pues ya desde luego quedó más que rebasado desde hace ya varias incautaciones y operativos que se están haciendo en México, como lo que ayer se anunció que fue esta conferencia, megaconferencia de las autoridades de más alto nivel en materia de seguridad y de Fiscalía General de la República en México y la Marina, la Defensa, todo lo que ocurrió ayer anunciando estos 13 cateos y estos operativos que, bueno, pues dieron como resultado la demostración de que el negocio del huachicol pues es enorme y gigantesco. Eso ya lo informó más temprano y me detengo ahora en lo que están publicando Raúl Olmos, Vanessa Cisneros y Verónica Ayala de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre un reportaje que se titula Del AIFA al Rancho Izaguirre. La red de huachicol une a Sedena, Teuchitlán y los gigantes petroleros. Voy a leer el sumario para acercarlo al tema. Mientras construía el aeropuerto Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional desembolsó más de 500 millones de pesos en diésel comprado a Ecocarburante SADCB, una firma que ha sido ligada a una estructura de huachicol operada por el hermano del exalcalde de Teuchitlán, hoy preso por los crímenes en el rancho Izaguirre, y abastecida por multinacionales como Valero y Vitol, dos de los gigantes del sector energético a nivel global. Documentos oficiales y actas notariales muestran que la misma red tejió negocios con Pemex y movilizó combustible ilegal a lo largo del país con la cobertura de transportistas ligados al crimen organizado. Están en el estudio Vanessa Cisneros. Buenos días, Vanessa. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días, gracias por el espacio. Igualmente, y Verónica Ayala, bienvenida, Verónica. Carmen, un gusto estar contigo y con tu auditorio. A las dos, muchas gracias por acudir a este espacio para dar cuenta de lo que se está publicando este mismo día. Este lunes 30 de junio, ustedes están mostrando pues una investigación compleja, difícil. Vanessa, cuéntanos más. Leí el sumario del reportaje, pero cuéntanos más cómo llegaron a este conjunto de afirmaciones. Como bien mencionabas, encontramos que la Sedena para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles compró en más de 500 millones de pesos en diésel. Bueno, este diésel funcionaba para la maquinaria pesada, para los camiones, etcétera. ¿Y qué encontramos? ¿A quién lo compró? Ecocarburante. Esta empresa es importante porque, como bien mencionabas, pues forma parte de una red que fue operada por el hermano del exalcalde de Teuchitlán. ¿Cómo pudimos saber esto? Recurrimos a una serie de actas de registros públicos mercantiles, contratos de la propia Sedena y, bueno, cabe destacar, por ejemplo, que en una de estas empresas, los contratos se otorgaron en 2020 y es importante mencionar esto porque en ese momento la empresa tenía como socio a Eric Daniel Zamora. Este personaje es importante en esta trama porque fue acusado de lavado de dinero, además de que una empresa en la que él formaba parte, llamada Agrícola Boreal, fue incluida dentro de las empresas que están en la lista negra de la OFAC. Son entidades involucradas en crímenes financieros y narcotráfico por Estados Unidos. Bueno, este personaje participó como apoderado en Impulsora de Productos Sustentables. Esta empresa ya había sido investigada por participar en una red de huachicol en donde es accionista el hermano del exalcalde de Teuchitlán, José Isabel Murguía Santiago. Esta empresa impulsora de productos sustentables ha tenido como sus proveedores de combustible, como bien mencionabas, a las empresas Vitol y Valero, que son dos empresas conocidas a nivel internacional en tema energético. También es importante recalcar que José Isabel Murguía Santiago también es socio, administrador y apoderado de Mefra Fletes, una compañía que fue involucrada en los megadecomisos de huachicol que sucedieron a finales de marzo recientemente en Tamaulipas y Baja California. Pues estamos frente a esto. Verónica Ayala, ¿qué nos agregarías a lo que dice Vanessa? Este es un vínculo muy importante, Carmen, la conexión con Mefrafletes. ¿Por qué? Porque, como recordarás, particularmente el decomiso de Tamaulipas fue calificado por las autoridades federales como histórico. Fue este decomiso impresionante.
Les recordamos que sin detenidos, exacto, pero muy impresionante. Y que lo dieron a conocer como que habían decomisado 10 millones de litros de huachicol cuando documentos, incluso de la propia Secretaría de la Marina, indicaban que el buque cargaba 20 millones. Hasta ahorita no sabemos qué pasó con esos otros 10 millones y, como señalas, tampoco ha habido detenidos. ¿Cuál es la relación con esto? Bueno, el hermano del exalcalde de Teuchitlán está como accionista y administrador de Mefrafletes. Esto a partir de marzo de 2019. Y un año después, en mayo de 2020, es cuando se suma como socio a Impulsora de Productos Sustentables. Entonces está ahí claramente la relación, digamos, entre todas estas tres empresas que hemos mencionado: Ecocarburante, Impulsora de Productos Sustentables y Mefrafletes, que han compartido no solo representantes apoderados, sino incluso socios. Y pues al menos en el caso de Mefrafletes, esta empresa está señalada directamente por la Fiscalía General de la República por participar en estos esquemas de huachicol fiscal. Es muy fuerte porque aquí lo que están documentando ustedes es que, pues mientras estaba construyéndose ese polémico aeropuerto Felipe Ángeles, es que fue la Defensa Nacional quien compró estos con 500 millones de pesos a esta empresa de diésel Ecocarburante SADCB. Pues tendría que explicarse por qué le compró a esta empresa. Sí, y es importante también señalar cómo se hicieron estas compras. Te puedo contar, por ejemplo, que de los dos contratos que encontramos, que suman más de 500 millones de pesos, el primero se otorgó en diciembre de 2019 a través de esto que se conoce como invitación a cuando menos 3 proveedores. Bueno, en ese momento se estaba preparando la construcción de la IFA y la Sedena le asigna este contrato a Ecocarburante por hasta 496 millones de pesos para abastecer 27 millones de litros de diésel pues a esta construcción. Este contrato fue suscrito por Miguel Castellanos Cruz, quien ha sido apoderado y representante de Ecocarburante y de Mefrafletes. Bueno, estas compañías que bien mencionaba. Vinculadas de esta manera. Exacto. Bueno, el segundo contrato se dio por adjudicación directa, se dio en 2020 y fue por 12.9 millones de pesos para surtir hasta 180,000 litros mensuales de diésel. Las fechas son importantes. 180,000 millones 180,000 litros mensuales de diésel. Las fechas son importantes. Y la adjudicación directa también. Adjudicación directa, como bien mencionas. Bueno, para quien no sabe qué es la adjudicación directa, es que no se hace un concurso como tal, sino que se le otorga directamente. Uno fue por invitación a 3 proveedores y eligió de estos 3 proveedores a Ecocarburante. Y en el segundo caso es por asignación directa, que el ejército dijo a este. Exacto. Y bueno, es importante mencionar que en un oficio al que tuvimos acceso se menciona que en el primer contrato hay una comunicación, una carta entre la Sedena y Ecocarburante donde dicen que no están cumpliendo con la entrega de este combustible. Sin importar que existe esta comunicación, se le otorga otro contrato después en 2020. Vane. Sí, solo Valeria. una... Verónica, perdóname. Vanessa, Verónica, todo con B. Verónica Ayala, ¿qué más dirías? Porque aquí estamos viendo lo que Vanessa nos dice, pues es muy fuerte porque sí son la manera en que se adquirió la manera en que se decidió la compra millonaria de esos combustibles. Claro, y todas estas ligas, Carmen, que, bueno, una aclaración, no estamos nosotros diciendo, no estamos afirmando que la Sedena haya adquirido combustible robado. Hago esta precisión ahí por el titular del periódico Reforma, pero lo que sí estamos presentando en esta investigación son todos estos elementos que vinculan a la empresa proveedora de la Defensa Nacional con esta red donde sí hay operaciones de huachicol. Entonces, es que ese es el tema, que es algo grave. Que al final de cuentas son las empresas vinculadas con estos escándalos, ¿no? Al final de cuentas, y es a quien le compra el ejército. Le compró diésel legal, le compró combustible legal, pues eso tendría que esclarecerse. Pero la historia de estos
de estas empresas son las que están aquí causando mucho ruido. Es correcto, porque vemos todos estos vínculos, como te señalaba, de funcionarios, apoderados, representantes, incluso socios de empresas que sí están señaladas por participar en redes de huachicol. Entonces, yo creo que es algo que tendría también que aclarar las autoridades. Están obligados porque además si se dio por asignación directa o por invitación, también es bastante inquietante y tendrían que explicar por qué la compra de combustible se tendría que dar por asignación directa. Habiendo tantos proveedores Y no siendo un tema de seguridad nacional, porque a cualquiera le puedes comprar diésel. Sí. Y aquí se le compró a quien decidió, quien haya decidido. Sí, algo que falta mencionar es que también fueron intermediarios de Pemex, estas empresas. Impulsora de Productos Sustentables, empresa que ya mencionamos que en la que ha tenido participación el hermano del exalcalde, pues firma un acuerdo para ser intermediaria entre Interjet y Pemex para suministrar, digamos, estos litros a Interjet. ¿Y cómo pudimos saber esto? Por medio de una acta mercantil donde se menciona que la empresa el 3 de julio del 2019 pues menciona en este oficio que suscribe un contrato con Pemex Transformación Industrial para triangular la entrega de combustible a la aerolínea. Triangular. Y esto es común, ¿saben? Pues no sabemos, pero llama la atención que le compren a Pemex y alguien lleva un beneficio por triangular, porque de gratis no es. Sí, habiendo, no sé, Pemex pudiendo surtir directamente lo que nosotros hemos visto en otros casos. ¿En qué año fue? Esto fue en el 3 de julio del 2019. 2019. Cuando suceden triangulaciones, lo que hemos visto en otros casos, no estoy diciendo que sea en este particular, pero lo que hemos visto es que normalmente se inflan los precios. Entonces, pudiera ser, sin afirmarlo, que fuera la situación que sucedió. Podría ser, Verónica. Pues hay muchas relaciones cuestionables en este caso, Carmen. Como verás, es toda una telaraña ahí de implicaciones. Estamos hablando, primero, que está vinculado con el hermano del exalcalde de Teuchitlán, hoy preso por los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre. Es algo importante. Que se le ha vinculado también a... Que digamos, déjame de aquí un segundo, ser hermano de alguien por sí mismo no es un delito. Las penas no son vinculantes, pero es un dato. Es un dato que no se puede dejar de mencionar. Sí, claro, y estamos hablando y el contexto general, exacto, pues hace importante subrayar el dato. Y el hermano como operador de esta red de empresas que trafican con huachicol. Entonces, no es cualquier cosa todas estas relaciones que estamos revelando en esta investigación. Además de este vínculo con el hermano del exalcalde de Teuchitlán, que por cierto esto fue revelado inicialmente por la periodista Fátima Monterroso, en Mexicanos publicamos también que Mefrafletes, esta empresa que te digo que es señalada abiertamente por la Fiscalía de participar en estos esquemas de huachicol, tiene como abogado a Anuar González Gemadi. Este fue el juez destituido por el polémico caso de los Porquis. Como recordarás, adolescentes que abusaron de una menor en Veracruz. Entonces, no me digas, y ese juez destituido ahora es abogado de esta empresa. De Mefrafletes, es el apoderado vaya legal. Cóctel. Sí, o sea, vaya, como le vamos jalando, siguen saliendo aquí más implicaciones en este caso, Carmen. Pues está circulando ya este reportaje que se da a conocer el día de hoy y pues son varios los factores aquí. Importa también saber que todo este contexto de la compra de los 500 millones de diésel a esta empresa vinculada con esta red de huachicol en la que está el hermano del exalcalde, pues se hizo dentro de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que a su vez es muy polémico y que al final de cuentas nos habla también de estas responsabilidades que se le han dado a las Fuerzas Armadas, entre otras muchas cosas, para construir obra pública. Es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Un ejército que hace obra pública y que adquiere cosas vía directa, pues con estas características. También es importante por el tema de la opacidad y de las decisiones tomadas por las Fuerzas Armadas en las obras públicas relacionadas con el gobierno anterior y el actual. Así es, y mencionar también algo importante. Estos contratos que los obtuvimos antes de que cerrara el INAI.
los obtuvimos vía transparencia y bueno, fue una cuestión pues bastante engorrosa llegar a ellos. Importante que lo digan porque hemos perdido al INAI y nos dicen que no pasa nada, que vamos a tener acceso a la información y que vamos a tener las mismas posibilidades los periodistas y los ciudadanos de acceder a la información. Vamos a ver si eso es cierto, pero con el INAI mismo sabemos la enorme dificultad que tiene que un sujeto obligado pues le dé la información a quien la solicita por órdenes del INAI. Ya no existe el INAI. Claro que pasa algo con esto, porque cada vez nos vamos a enfrentar quizá a Más procesos más complejos para obtener esta información que nos permitía llegar precisamente a este tipo de revelaciones. Entonces, no es que el INAI les diera la información, el INAI obliga al sujeto obligado que tiene la información a entregarla a quien la solicita, dicen ustedes. Es correcto, sí. Era una herramienta en la que nosotros nos apoyábamos para obtener información en el caso de contratos cuando nos negaba directamente la institución. Pues sí es importante subrayar esto porque este reportaje en específico que se está publicando en junio de 2025, 30 de junio de 2025, les habrá llevado, calculo yo, varios meses. Sí, sí nos llevó varios meses. También la cuestión de la petición, las peticiones de información, se metieron recursos de revisión y bueno, comentar también que los contratos que nos entregaron estaban testados en parte de, digamos, la parte de quién firma por parte de la Sedena, ¿no? Entonces... Testado. Testado quiere decir para... Sí. Que no se puede ver el nombre. Que no podíamos saber quién firmó, ¿no? Eso es usual cuando el ejército es obligado, o era obligado por el INAI, a entregar, o el IFAI en su momento, a entregar información solicitada por periodistas o ciudadanos. Y pues recuerdo casos en donde los documentos entregados por el ejército, pues algunos eran hojas negras, ¿no? Por tanto, testar la información. Es correcto, Carmen. O sea, es algo a lo que nos enfrentábamos comúnmente con solicitudes, particularmente a este tipo de instituciones como la Sedena. Y en este caso, esta investigación pues se suma a los señalamientos que ha habido, que ya hemos evidenciado también algunos en MSCI y otras organizaciones periodísticas en cuanto a las contrataciones por parte de la Sedena, que si bien, como dices, pues tienen este rasgo de opacidad, también nos encontramos con este tipo de cuestiones pues irregulares, cuestionables al menos. Al menos cuestionables, porque al final de cuentas es una obra pública. O sea, son obras públicas que tendrían que estar transparentes, no tendrían ni que siquiera pedirse, pero bueno, en fin, tendrían que estar transparentes. Pero una vez que se pide, pues no veo por qué se oculta el dato del funcionario. Resulta que es un militar, pero es un funcionario que está a cargo de tomar decisiones de obras públicas. De eso se trata esto, de comprar diésel. ¿Qué de seguridad nacional tendría que comprar diésel? Nada, ¿no? Es que es el problema al que nos hemos enfrentado con estas cada vez mayores facultades que se le dieron a las Fuerzas Armadas, como sabrás, en materia de construcción de obras y demás. Y con esta cuestión de tratarse del ejército, muchas veces pues es información que se revela, que se oculta o se tapan por ahí datos por cuestiones de seguridad, simplemente por ser el ejército el que está realizando estas obras. Pero el ejército está haciendo obras. Entonces, el ejército debe ser considerado como un sujeto obligado, como cualquier otro sujeto obligado que está haciendo obras públicas donde el dinero público se está gastando así. Aquí era diésel. Claro. No era ni siquiera una cosa... En fin. Una compra común, digamos. Una compra común y corriente por millones, 500 millones de pesos. Más de 500 Más de 500 millones de pesos a esta empresa llamada Ecocarburante SADCB, esta firma ligada a una red de huachicol operada por el hermano del exalcalde de Teuchitlán, hoy preso, y pues abastecida por multinacionales como Valero Energy y Vitol. Y bueno, pues como ustedes han dicho con mucha claridad, otras autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, no ha tenido ningún empacho en decir esta empresa se dedica al huachicol. Sí, en el caso de Mefrafletes ha estado directamente relacionada con los esquemas de huachicol fiscal y recalcando... Cuyo representante legal es el mismo que Ecocarburante. Esta empresa han compartido funcionarios, apoderados, representantes, incluso socios. Entonces hay una relación ahí muy,
muy estrecha, no es casualidad. Muy fuerte, pues a las dos, gracias por estar aquí. ¿Cómo se despiden? ¿Qué destacarían? Bueno, es una experiencia importante periodísticamente hablando porque es revisar documentos oficiales, actas notariales que muestran precisamente cómo esta red que tejió negocios con Pemex y que movilizó combustible ilegal por toda la República Mexicana, pues está aquí vinculada con una obra icónica, dicha así. Así es, pues como mencionabas en lo que ya se había dicho de Mefrafletes, ahora nosotros sumamos esta pieza periodística que nos dice que la Sedena irónicamente compró a una red de huachicol pues combustible. Ni más ni menos. Nos vamos, Verónica. Sí, pues estamos hablando de un hallazgo muy importante por tratarse precisamente de una de las instituciones más poderosas en este país, Carmen, como es la Sedena, y en este caso ligado a huachicol. Quien hay que reconocer participó de este mega operativo que ayer se anunció domingo, es los contrastes de este país, ¿no? Sí. Los enormes contrastes mientras estamos viendo esta pieza periodística importante sin duda esta mañana. Igual dimos cuenta de esta conferencia de prensa muy espectacular porque se mostraron informaciones muy espectaculares de los operativos, 13 cateos simultáneos en diferentes estados de la República, un montón de incautaciones, un montón de información respecto a lo que ocurrió con esto que tiene que ver precisamente con el robo de combustible, la comercialización del robo de combustible y todo lo que involucra este enorme negocio criminal. Me atrevo a decir enorme, citando las cifras que ha dado, quien lo dijera, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace algunas pocas semanas. Vanessa, gracias por estar aquí esta mañana. Vanessa Cisneros, junto con Raúl Olmos, gracias por estar aquí. Y Verónica Ayala. Muchas gracias. Un gusto acompañarte. A las dos, muchas gracias, Vanessa y Verónica. Gracias por estar aquí con esta investigación que usted puede revisar más detenidamente, que se titula Del AIFA al Rancho Izaguirre, la red de huachicol que une a Sedena, Teuchitlán y los gigantes petroleros. Hecha esta investigación por el equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por compartirla esta mañana en este espacio. Buenos días a las dos. Volvemos, tenemos más esta mañana.